Bienvenidos al debate de semana con todos los temas de interés. Esta semana se conoció una noticia allí en el Congreso de la República y la protagonista fue Sandra Ramírez. ¿Quién es ella? Desmovilizada de las FARC, tuvo su curul que permanece allí como senadora a propósito de los diálogos de La Habana, de la negociación con las FARC en el gobierno de Santos, y por eso ella tiene su curul. Y también recordamos que ella fue la compañera sentimental durante muchos años de Manuel Marulanda Vélez, el fundador de la FARC, de este grupo terrorista que tanto daño le hizo al país. Pues ella fue elegida esta semana como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esto ha causado una gran polémica en el país y se han escuchado muchas voces que critican pues este nombramiento, mientras que otros sectores y ella misma ha salido pues a defender este nombramiento. Pues vamos a saludar a Sara Morales. Ella es vocera de la Fundación Rosa Blanca. La Corporación Rosa Blanca es un grupo de mujeres muy valientes que se han dado a la tarea de contarle al país todo lo que hizo este grupo de terroristas de la FARC. Sara, ¿por qué tanta indignación y qué piensa del nombramiento de Sandra Ramírez, de la senadora, allí en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la designación de Sandra Ramírez como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado es un nuevo hecho victimizante, es una burla a través de la cual las FARC nos revictimiza. Hay que saber también, Jairo, que Sandra Ramírez, así como Victoria Sandino, tienen sus manos bañadas de sangre. Recordemos la cantidad de mujeres que ellas detuvieron, amarraron a un palo por más de 15, 20 días, las torturaban y las presionaban para que abortaran a sus hijos. Aparte de esto, tienen también sus manos bañadas de sangre de todos los niños que ellas torturaron, y además de esto también ejecutaron dentro de las filas de las FARC. El tema es cómo es posible que estas mujeres hoy estén, o esta mujer hoy esté en este cargo tan importante, cuando ellas permitían, toleraban y patrocinaban que las niñas fueran violadas por los comandantes de las FARC, porque para ellos esto era un derecho que tenía la comandancia. Sara, ¿quién fue Sandra Ramírez en la FARC? Para que la gente sepa, y usted que sabe directamente cuál fue su participación, ¿quién fue ella dentro de las filas de las FARC? Sara, realmente toda la polémica que se ha dado, que ya vamos a ver la respuesta de Sandra Ramírez, es porque no se comprende, lo mencionaban ustedes ahora, alguien que haya pertenecido a esta organización criminal que secuestró, que asesinó, que se alzó en armas contra el Estado, pues esté manejando estos asuntos de derechos humanos en el Congreso. Ya Daniel mencionaba cuáles son algunas de las funciones y realmente esto sí es como estar totalmente al revés, ¿o no, Sara? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, no es la persona que debe ocupar un cargo tan importante, que es estar en la defensa de los derechos, como lo bien lo dice el cargo, es defensora de derechos humanos, como yo lo acabé también de decir, una persona que ha pisoteado, que violó durante toda su vida y todos los días los derechos humanos de los colombianos, que hizo parte también de todas las operaciones delictivas que se cometieron en la FARC. Recuerden que ella fue enfermera, radista, aparte de ser la mujer de tiro fijo, y yo quiero explicarles esto a ustedes, cuando dentro de las FARC tienen un cargo, como en este caso el ser radista, ella era la radista personal de Marulanda, tenía información de todo lo que se hacía a nivel nacional. Entonces, comunicaciones como fusilamientos, abortos forzados, los mismos reclutamientos que se estaban haciendo de niños, niñas, para dónde iban, a qué comandantes o a qué compañías iban a llegar, todo eso. De hecho, las víctimas hemos solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz que ella sea incluida como todos los del secretariado, y que hasta el momento no ha pasado. Y siguen delinquiendo. ¿Por qué? Porque hace más o menos un año me amenazó a mí en los pasillos del Congreso de la República, cuando me dijo que ¿Quién yo la amenazó?
Sandra Ramírez directamente me ¿Y amenazó por diciéndome qué? que yo necesitaba tener más seguridad y después, el 9 de abril del 2025, una de las personas del equipo de trabajo de Sandra Ramírez nos intimidó y nos tomó fotografías a mí y al representante legal de la Corporación Rosa Blanca, el doctor Adel González, ahí en el Capitolio, en la entrada del Capitolio, y el tema es, y la pregunta es, ¿para qué nos mandaron a tomar las fotos? ¿O para qué Sandra necesitaba que nos tomaran esas fotos a nosotros? ¿Con qué propósito o con qué intención? Porque pues a uno le da mucho miedo sabiendo de que todavía para nadie es un secreto, su hijo hace parte de la nueva Marquetalia y que como yo lo he denunciado desde el día 1, porque yo quiero recordarle también al país que la Corporación Rosa Blanca es la primera organización que nace después de los acuerdos de La Habana y empezamos a sacar estas denuncias, y yo quiero también preguntar es ¿cómo es posible que hasta la fecha, como lo acaba de decir ustedes mismos, la JEP no involucra y no llama a Sandra Ramírez a ser parte de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y no hay absolutamente nada? Tenemos la historia de Daisy Guanaro, tenemos la historia de Vanessa Ramírez, de Vanessa, que es otra niña de las fundadoras de la Corporación Rosa Blanca, y hasta el momento no hemos sido escuchadas. Entonces, aquí no solamente que ellos fueron víctimas del conflicto, que fueron personas que hicieron un proceso de paz, sino que hoy siguen teniendo sus acciones. Para nadie es un secreto de que las FARC ha combinado todas las formas de lucha, política, armada y propagandística. Esto fue un circo, el proceso de paz, donde se desmovilizaron los comandantes que estaban enfermos, que ya no podían estar dentro del monte porque sus complicaciones de salud no le daban, pero allá quedó el brazo armado, que es el respaldo militar que ellos tienen y que con el que han venido ejecutando, y ahí lo vimos muy claramente con el tema del doctor Miguel Uribe. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que son visibles y no entendemos, y que no queremos, no sabemos cuál es el mensaje que nos manda el Congreso de la República a las 10 millones de víctimas del país cuando se nombra a una persona como esta, como Sandra Ramírez, que ha violentado y pisoteado nuevamente, lo tengo que reiterar, a todas las víctimas del conflicto, a todas las niñas que fueron víctimas directas de ella. Pues quiero leerles este trino de Sandra Ramírez y además diciendo, Daniel, pues que la señora Ramírez asegura que su juez natural es la JEP y que la JEP no le ha comprobado nada. Es lo que ella dice, pero el trino dice lo siguiente: he sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser destino de Colombia, debe ser la paz, lo que dice Sandra Ramírez. ¿Qué opina Daniel sobre esto? Aquí es cuál es el mensaje. El mensaje es el que el gobierno nacional ha venido reiterando junto con el Pacto Histórico por todo el país. Es que quienes cometieron los delitos más atroces de Colombia pueden de forma impune salir a dar lecciones de moral. ¿A quién se le ocurre que una señora que llevaba, y bien lo ha dicho Rosa Blanca, y participaba en el secuestro de niñas para que las violaran los comandantes de las FARC, como lo era alias Manuel Marulanda, esposo de la señora Sandra Ramírez, ahora va a dirigir una mesa directiva de una comisión de derechos humanos? Esto no tiene ningún tipo de sentido y es una burla. Y además el pacto histórico aquí demuestra, junto con la bancada de comunes, que no tienen ni siquiera el menor decoro o la menor delicadeza en ese tipo de mensajes. Aquí esto es una de las muestras de descaro de la señora Sandra Ramírez. Y yo creo, querido Diego, Sara y todos los que nos ven, que de a poquito el país se ha venido comiendo la propaganda oficial. La propaganda oficial lo que le dice al país es que ya no importa lo que hicieron los delincuentes de las FARC, porque supuestamente ellos saldaron sus deudas con el Estado al dejar que el Estado los tuviera como senadores, y ellos y los tratan de vender como si ellos fueran personas bondadosas y como si nos hubiesen hecho un favor, cuando fue el Estado colombiano que, arrodillando
y entregando el sentido de la justicia, se arrodillaron ante ellos. Y yo creo que a los que nos ven, hay que decir a la gente, nosotros no podemos seguir perdiendo el sentido de justicia. La señora Sandra Ramírez es una criminal. Y por más crueles que haya tenido durante 8 años y que haya tenido camionetas y sueldo y demás, en medio de un proceso mal negociado, no deja de ser una criminal y es lo que es. Y así la JEP no la vaya a juzgar, el país y la historia tiene que reconocerla siempre como es, como una criminal. Entonces yo creo que aquí hay un poco de propaganda oficial en el que todos deberíamos entrar, que yo critiqué esto públicamente y todo el mundo me dijo, oiga, pero es que a usted no le gusta la paz, es que esto es un guerrerista. No, yo digo, esto se trata de justicia. Y cuando ella dice que su juez natural es la JEP, pues quiere decir que no tiene juez, porque la JEP no ha avanzado y a los que ya condenó, los condenó, hay que recordárselo al país, a 8 años de trabajo social. Literalmente los mandó casi a acampar con recursos públicos a despechar las elecciones que tiene que pagar el Estado colombiano. Condena que ni siquiera está en firme, imagínese. Imagínese, los mandan de trabajo social 8 años pagados por el Estado, la condena ni siquiera está en firme y a nosotros nos toca comernos la propaganda oficial de que aquí hay paz, de que aquí hay justicia. Daniel, ahora, ¿por qué cree usted que el Congreso frente a esta decisión es como si no le importara a las víctimas, como dice Sara? ¿Por qué toman esa decisión? Y usted lo aclara muy bien, no fue una decisión unánime. ¿Por qué el Congreso no, como que no le importa y sigue adelante frente a esta decisión que causa tanto dolor en las víctimas, Daniel? Mira, Jairo, yo quiero anotar algo. Una de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos es, miren esto, es realizar seguimiento y ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres en los ámbitos públicos y privados en los que se desarrollan. Yo no sé cómo la señora Sandra Ramírez, que era la que reclutaba niñas para que las violaran en las FARC, según el relato de muchas víctimas, cómo va a tramitar y cómo va a generar o cómo va a proteger los derechos de mujeres dentro de esta Comisión de Derechos Humanos. Es que muchos y con dicen, autoridad Daniel, moral. que se tendría que declarar impedida pues, en muchísimos casos. Claro, y así procederemos. Yo creo que nosotros políticamente, cada vez que vaya a dar una audiencia durante estos 6 meses, tenemos que llegar y recusar públicamente. Y desde acá yo les digo, yo personalmente, cada vez que la señora Sandra Ramírez vaya a actuar dentro de la comisión, pues voy a hacer una recusación pública. Ella tiene un impedimento moral, pero también un impedimento legal y político para participar dentro de cualquier audiencia pública allí. Entonces yo creo que Sandra Ramírez no puede actuar y no debe actuar. Y ese es el llamado para el presidente de esta comisión, para el senador Carlos Mario Farelo de Cambio Radical, y es ojo con eso, ojo con el mensaje que le están dando al país, ojo con la participación. La gente no es tonta, Jairo, la gente se da cuenta. Hay lastimosamente una aceptación del crimen en Colombia. Y entonces como que un proceso de paz y además una narrativa del gobierno nacional nos ha venido adormeciendo como país. Entonces somos incapaces de rechazar, y mucha gente dentro del Congreso es incapaz de rechazar a una persona que no se arrepintió de ninguna forma de los hechos que cometió. Prima lastimosamente aquí ese colegaje político entre unos y otros dentro del Congreso por encima de la realidad del país. Y quiero aprovechar el espacio aquí en Semana, es decir y desmentir a la señora Sandra Ramírez. Ella dice que fue elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lo cual es absolutamente falso. Nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, hace parte como tal de esa comisión. Ella no se hizo presente porque pues no está de acuerdo con la designación de una persona que tiene las manos manchadas de sangre, como bien lo dice Sara, en esta elección. Sandra Ramírez es una persona que ha pisoteado y sigue pisoteando la dignidad de las víctimas, y que sea hoy vicepresidenta es una afrenta para el país, pero también para la memoria de muchos en Colombia. Sara, cuando usted conoce esta elección de Sandra Ramírez, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Lo primero que a nosotros, no solamente a mí, porque es que esto es una reacción yo creo que colectiva de todas los 10 millones de víctimas a nivel nacional, es la indignación de ver a esta persona ocupando un cargo tan importante. Pero lo peor de todo el tema es violó durante casi toda su vida los derechos humanos, pisoteó niños y niñas en todo el territorio nacional. Desafortunadamente no sabemos cómo pasa esto y nos causa una incógnita, y es de cómo ella va a ejecutar.
si es de la Comisión de Derechos Humanos, y va a investigar y va a condenar a sus amigos, camaradas, incluyendo a su hijo que hace parte de la nueva Marquetalia. Entonces, esa situación que nosotros vemos es gravísima, porque como lo decimos, es una acción con daño, nos vuelven a revictimizar. Esto es una acción que nosotros sentimos directa en contra de las víctimas del conflicto armado. Lo que sí no vamos es a parar de denunciar. Yo creo que importantísimo, ya esta es la segunda vez que comparto con Daniel, ver la posición de Daniel frente a este tema, es la posición que tiene que tener el Congreso de la República, es el repudio absoluto a una bandida de estas, a una persona que le ha causado tanto dolor y daño a muchas personas, a muchos niños y niñas, mujeres víctimas del conflicto armado. Diego, pues imagínese que como arrancamos este programa, esto causó una polémica tan grande, este nombramiento, diferentes sectores del país salieron a opinar que la senadora, Diego, volvió a salir y volvió a explicar y volvió a argumentar, Diego. Sí, lo hizo en un video, Jairo. Ella asegura que tiene todo el derecho, que ella está en su proceso de reincorporación y que los equivocados son quienes la están criticando. Este es el video. Todo un escándalo se ha armado en torno a mi elección como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Una elección que como senadora tengo todo el derecho. De una salieron Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y un resto de personas de la derecha y algunos medios de comunicación instrumentalizando a las víctimas. Esta elección obedece a mi participación política aquí en el Congreso de la República, un derecho adquirido por la firma del Acuerdo de Paz. Mi llamado a los medios de comunicación, a los politiqueros, que no instrumentalicen a las víctimas. Para las víctimas, todo mi respeto y las garantías de que en nuestro país no se vuelva a repetir esa larga y oscura noche de la guerra. Bueno, ¿qué opina Daniel? Porque además hay que recordar, 2 de octubre de 2016, los colombianos le dijeron que no a ese acuerdo de paz en el plebiscito. Ahora, que lo torcieron en el Congreso fue otra cosa. Mira, nos robaron el plebiscito, torcieron el proceso en el Congreso mediante un fast track que lideró el señor Roy Barreras y el señor Iván Cepeda, hoy heredero, y así lo llamamos nosotros, y candidato hoy de esta gente, de Comunes y de las FARC, a la presidencia de la República, pero después se burlaron del país mismo, se burlaron de las víctimas, no pagaron ninguna pena, y yo quiero recordarles a ustedes el informe de la Contraloría General, en donde ni siquiera entregaron los bienes que dijeron entregar. Acuérdense que ellos se comprometieron a entregar 12.000 millones de pesos en efectivo, y según la Contraloría solo entregaron 2.000 millones. Acuérdense que ellos dijeron que iban a entregar 440.000 gramos de oro en lingotes y solo entregaron la mitad, o que iban a entregar 25.000 gramos de oro y joyas y solo entregaron 2.500, o que iban a entregar más o menos unas 722 unidades de inmuebles y solo entregaron un solo inmueble, o que iban a entregar 24.000 unidades de semovientes y solo entregaron 258. La burla ha sido en todos los sentidos. No pagaron, tuvieron curules gratis, no ayudaron a las víctimas, no repararon absolutamente nadie, no dejaron de delinquir, ahora tienen candidato a la presidencia, no entregaron los bienes, y lo peor es que ahora entonces nos toca aguantárnoslos de que también dirijan el tema de derechos humanos. Yo se les digo acá y les pongo un ejemplo muy claro. Esto es como si hubiésemos nombrado a Garavito director del ICBF, poner a Sandra Ramírez a dirigir la Comisión de Derechos Humanos cuando tiene una cantidad de procesos y de cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces, que no sean descarados, que no vengan a hablar de lo que no pueden hablar y sobre todo no vengan a dar lecciones de moral porque ellos no le cumplieron a Colombia y todavía no la han cumplido. Sara, ¿qué opina de esta nueva redacción de la senadora que dice que algunos medios de comunicación y la derecha perversa lo que hicieron fue armar todo un escándalo? Y habla de las víctimas y dice, dejen de instrumentalizar a las víctimas con fines politiqueros, dice la senadora. Pues ellos también instrumentalizan a las víctimas en el territorio. Yo creo que
no sé cómo decirlo, que no suene tan grosero, pero sí exigirle a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes que renuncie a ese cargo. Es un cargo que ella no merece tener, no tiene, como lo dice Daniel, no puede venir a darnos lecciones de moralidad, lesiones cuando ella vuelta y juega, lo tengo que decir, es una de las más grandes violentadoras de derechos humanos sobre los niños y niñas del conflicto armado. Entonces, las víctimas vamos a seguir presentes, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir ahí, y así nos llamen que somos de derechas, porque es que ahora uno opinar, entonces usted es uribista, usted es extrema derecha, como le dijeron a Daniel, ustedes no quieren la paz. No, sí queremos la paz, pero una paz con justicia, con verdad exhaustiva, plena, ¿verdad? Que no ha sido aportada por estas personas de las FARC, que ganaron curules, que tienen puestos, pero frente a estos temas siguen presionando y maltratando a las víctimas, nos siguen revictimizando, nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo por contar la verdad. Esto que acaba de pasar en la JEP, que reconocieron de que habían violentado, de que habían violado, secuestrado a los niños y niñas, es apenas una abreboca de lo que nosotros vamos a empezar a denunciar. Y dentro de estos temas está Sandra Ramírez, y también hemos extendido nuestra pregunta, y quiero hacerlo también en este espacio, y es, claro, como lo decía Daniel, al heredero de las FARC, al señor Iván Cepeda, y es frente al Partido Comunista, todo lo que tuvo que implicarse la JUCO y el Partido Comunista para las FARC, lo importante que fue, porque fue la empresa que más reclutó niños para engrosar las filas de la guerrilla. Entonces, todos estos temas nosotros los vamos a seguir denunciando, no vamos a parar, no hemos parado con todas las amenazas que tenemos encima y con la cantidad de compañeros que nos han asesinado en el territorio, mucho menos ahora que tenemos la esperanza con estas personas que hoy fueron elegidas al Congreso, a puertas de unas elecciones presidenciales, que queremos cambiar el país, y que esa justicia está demorada, pero sabemos que va a llegar de la mano de muchas personas que están comprometidas con el tema de las víctimas. Yo creo que es importante para nosotros esta visibilidad que los medios de comunicación nos dan a los congresistas, concejales, que están ahí con nosotros, que nos han colaborado, que nos han apoyado y que nos dan esa mano amiga en un momento tan crucial como el que está pasando el país. Pero desde ya decir que despreciamos este cargo que está ocupando la senadora Sandra Ramírez, que no nos sentimos alegres, y mucho más a puertas del 9 de abril, un día tan importante que es la conmemoración de las víctimas del país. Sí, Daniel, y la responsabilidad política de quienes votan por ella, porque fue elegida con 5 votos, y también, como claro, muchas veces se habla de una responsabilidad política del presidente Petro y los sectores, pues ¿cuál es la responsabilidad de quienes votan por esta señora? No, pues, a ver, pero también miremos quiénes votaron. Votaron, creo que senadores del Pacto Histórico, e incluido uno del Verde, que creo que es Ariel Ávila. Pues uno que le puede pedir a ellos si llevan años revictimizando a la gente y a las víctimas basados en un discurso de mentira y una falsa paz. Entonces ellos no son solo responsables por poner a Sandra Ramírez, sino son responsables por toda la burla que se le hace todos los días a las víctimas a través de quienes hoy ostentan esas curules, que han sido y que han salido a defender cada vez que uno confronta a una de estas personas. Entonces estos mismos que votaron por Sandra Ramírez son los que le salen a decir a uno: oiga, no, es que usted es un guerrerista, es que usted no le gusta la paz, es que usted yo no sé qué vainas. O los que salen a venderle a uno la mentira de que están ellos aceptando responsabilidades en la JEP. Porque miren, aquí nos están metiendo una mentira y dicen: no, es que la JEP sí sirve porque ellos están aceptando responsabilidades. Yo le digo a la gente que nos escucha, qué fácil es aceptar una responsabilidad cuando usted sabe que no le va a pasar nada. Y ellos van a la JEP y dicen: sí, yo cometí los delitos, porque saben que no les va a pasar nada. Si ellos supieran que la justicia va a actuar, que van a tener cárcel, que van a tener condenas, que van a tener que resolver el problema y enfrentarse a la ley, ellos, créanme, que estuvieran embolatando todo el tema. Pero es muy fácil usted salir a abrazar y decir: sí, yo lo hice, cuando usted sabe que no hay consecuencia alguna jurídica, sino ir a hacer 8 años de trabajo social con plata del Estado. Entonces yo creo que aquí los que escogieron a Sandra Ramírez son igual de cómplices, pero también son responsables políticos por la burla que se está haciendo de las víctimas en el Congreso de la República en estos momentos. Sí, Sara, para ir terminando,
Muy seguramente la senadora va a tener la oportunidad de escuchar lo que usted está diciendo. Háblele a la senadora. ¿Qué le quiere decir en estos momentos frente a este nombramiento, frente a su papel allá en el Senado de la República? Háblele a la senadora. Debería sentir vergüenza, Sandra Ramírez. Vergüenza absoluta. Yo creo que es indignante la posición que usted está tomando todavía de salir a hacer videos diciendo de que es un cargo justo, que usted se lo merece, cuando usted asesinó, patrocinó y participó en muchas de las violaciones hacia las niñas y adolescentes dentro del conflicto armado. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer es ir y contarle a la Jurisdicción Especial para la Paz todas las cosas en las que usted participó, toda la verdad exhaustiva y plena a la cual ustedes se comprometieron en los acuerdos de La Habana. No creemos en nada de las palabras que ustedes votan. Nosotros sí sabemos lo que ustedes hacen en el territorio, cómo amedrantan a las personas, cómo siguen utilizando mecanismos para el reclutamiento de los niños, cómo ustedes participan todavía en muchas actividades de estos grupos al margen de la ley. Yo creo que las víctimas del conflicto armado no vamos a olvidar ni vamos a perdonar su participación en todo este conflicto que ha sufrido el país. Todos los colombianos han sido también víctimas de todo el daño que usted ha hecho. Renuncie, es lo que yo le puedo decir, renuncie. Uh-huh. Pues Jairo, permítame hacerle una pregunta a Daniel, aprovechando que lo tenemos acá, porque el 20 de julio llegará al Congreso de la República y la verdad es que yo sí he visto, representante de la Cámara por Bogotá, y he visto algunos de sus próximos colegas molestos con él, porque gastó poca plata en la campaña, 430 millones más o menos por ahí, la reposición de gastos, que no fuera mentiroso, que una cosa y tal, bueno, eso es un asunto ya zanjado. Pero entonces, Daniel, por ser congresista hay unas prebendas o unos beneficios que tienen. Esquema de seguridad, camionetas, escoltas, en la Cámara algunos les dan un celular, tiquetes no, porque usted es representante por Bogotá, pero todas estas prebendas o beneficios, ¿usted las va a aceptar? Mira, Diego, gracias por la pregunta porque yo soy muy claro. Esquema de seguridad no, ya lo he dicho claramente. Lo de los tiquetes, aunque uno es de Bogotá, siempre los puede pedir. Obviamente tampoco los va a aceptar. Celular tampoco. Y yo creo que hay que comenzarle a dar un mensaje a la ciudadanía. Yo estoy invitando a muchos colegas y nuevos colegas a que se sometan a un verdadero estudio de seguridad en la Cámara de Representantes. Es decir, que no se queden únicamente con que les asignen el vehículo y los escoltas. Y hoy, si usted, Diego, que se la pasa a política, si le hago como tal un quiz de que me diga 15 nombres de 15 representantes de la Cámara, seguramente se va a colgar. Porque hay representantes de la Cámara que nadie los conoce, que no tienen ningún nivel de riesgo, pero que lo primero que están esperando en estos momentos... frente a su propuesta? No, la mayoría dice, no, esperar que dice la UNP. Obviamente están esperando la camioneta. Por ahí ya he visto, por ejemplo, algunos nuevos pidiendo en video ya esquema de seguridad sin haberse posicionado. Pero algo que es muy importante. Ya están buscando las oficinas, imagínese usted. Que día fui al Congreso de la República a grabar un programa, te lo digo acá, a grabar un programa normal ahí en el Congreso, y me encontré colegas nuevas diciendo, Daniel, usted ya fue a pedir su oficina. Y yo, ¿cómo así que le va a pedir la oficina? Y yo dije, sí, es que ya le toca. Entonces yo le dije, ¿eso qué? No, es que le toca hablar con John Witt, que es el director administrativo de la Cámara de Representantes. Ustedes saben que él es conocido como John Avión. Y el secretario general, el señor Lacutir, que está en medio de un escándalo porque le encontraron plata en campaña, en su camioneta y demás. Y yo les dije a ellos, oiga, si a mí me toca ir a hablar con ese par de personajes por una oficina, yo prefiero que me den una carpa en la Plaza Bolívar antes de tener que cruzar palabra con esos señores. Entonces, hay mucha gente pensando en lo formal, en la oficina, en la camioneta, en el celular, que eso no hace a un Pero de proyectos poco. Eso sí, pero ya están allá peleándose que una oficina grande, yo te los digo, a mí me pueden dar la oficina que quieran, yo no peleo por ese tipo de cosas, no me tienen sin cuidado si es una oficina grande, ventilada, si es fea o no. Normalmente pues uno trabaja y uno está aquí muy feliz porque la gente nos dio la oportunidad de llegar al Congreso, y lo importante no es si es la oficina, si es la camioneta o si es el celular. Lo que hace el congresista realmente es el trabajo y el reconocimiento de la gente. Entonces, nada de esas prebendas, como siempre lo he hecho. Aquí vamos a seguir pues dando un ejemplo de austeridad y hablándole a la gente a la cara.
Y aquí vamos a seguir muy pendientes de este y de todos los temas de lo que será este nuevo Congreso y por supuesto sobre toda esta polémica que se ha desatado frente a la senadora Sandra Ramírez. Pues Sara, como siempre, bienvenida, es un gusto. Este es un espacio que siempre tendrán las víctimas para que el país las escuche y como siempre, muchas gracias y le mandamos un fuerte abrazo, Sara. Gracias. No, a ustedes muy amables, Diego, Jairo, muy amables por siempre abrirnos este espacio, a Daniel por su gran compromiso, ese gran colombiano que siempre está comprometido por el trabajo de las víctimas, reconoce nuestro trabajo, sabe cuál es nuestra trayectoria, el propósito de nosotros. Entonces desde aquí un abrazo y agradecimiento de ese reconocimiento, y pues ahí vamos a seguir trabajando de verdad y denunciando todo lo que podamos para que estas personas podamos algún día las víctimas tener justicia y que ellos paguen realmente las penas que tienen que pagar. Muy bien, Daniel Briceño, como siempre también bienvenido a Semana, muchas gracias. A ustedes, gracias Diego, gracias Jairo, gracias Semana, a todos los que nos ven, y a Sara y a la Corporación Rosa Blanca, que recuerden siempre que en el Congreso de la República mi curul y mi oficina es la curul de Rosa Blanca, así que está siempre para ustedes. Que Dios los bendiga.